Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Hola Juan, Hola, ¿qué profesor. tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal la vida del estudiante este fin de semana? ¿Todo bien? ¿Nada de novedad? ¿Todo tranquilo? Aún sin novedad. Todo sin novedad. Genial. Bueno, me alegra. También la vida del profesor sin novedad. Por ahí están entrando. ¿Cómo les fue con el material de las conversiones, los sistemas de conversiones y esa parte? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cosa que hayan encontrado raro? ¿O todo bien? ¿Qué encontraron de interesante o de Profe, algo que no sabían? yo, ¿Cómo expresar la constante en las unidades del sistema inglés? Creo. En libras, fuerza. yo le vi vuelta medio raro. Estaba buscando masa creo que era, de Saturno y en algunos páginas me daban un valor y en otras otro valor. Y que muy distintas. Perdón, era la gravedad de Saturno. Sí, o sea, eran con 10 y 11, iba entre 10 y 11. Bueno, pero, o sea, tú tenías que definir la gravedad, tú tenías que calcularla. Exactamente, sino que ahí estaba como tomándome como una referencia a ver por dónde iba más o menos. ¿Y cuál te dio? ¿Te dio parecido a lo que tú Me encontraste o dio cómo? 10,39, en algunos era 11, otro era 10,44, si no me equivoco. Bueno, ¿y cuánto le salió que sería la altura de un humano por allá? Eh, Yo le quería preguntar, porque usted nos puso que tiene que ser directamente proporcional la altura con la gravedad, pero no es inversamente proporcional. A más gravedad, más pequeño sería la persona o el No, extraterrestre. es más grande, O porque sea, a mí me salió más 1,93 porque, o sea, yo lo que hice es que, o sea, me saqué de que teniendo en cuenta la gravedad aquí y la altura de un humano aquí, tendrías un tiempo X. Entonces, ese mismo tiempo X sería el mismo con una gravedad mayor a una altura mayor, obviamente. a ver, ahí sí no entendí el tiempo, no te entendí. ¿Qué tiene que ver el tiempo con eso? O sea, porque me acuerdo que cuando estabas explicando la actividad, me acuerdo que dijiste que era bastante parecido a una regla de tres. Entonces, y además ahí te decía que era proporcional la gravedad, o sea, la gravedad multiplicada, era proporcional, la altura era proporcional a la gravedad. Entonces, encontré en internet que tú puedes como que tener en cuenta que si las dos, o sea, digamos que cuando tú haces, por ejemplo, lo típico de física de movimiento lineal o caída libre en este caso, y las dos se aumentan, lo más seguro es que algo esté constante para que las dos se aumenten. Ya. O sea, ¿y qué es constante? El tiempo. Espérese, me están llamando, perdón. En Profe, clase. era, ¿Qué? yo coincido con mi compañero en lo que decía que cuando hay más gravedad tendrían que ser más chiquitos, incluso cuando los astronautas van al espacio, o sea, crecen como 2 o 5 centímetros, porque en ausencia de la gravedad es como que la vértebra se abre un poquito más. Entonces, es como que incluso en otros planetas o satélites en donde la gravedad es más pequeña que la Tierra, encuentras montañas de 20 kilómetros y cosas por el estilo, que no hay acá. Entonces, o sea, creo que estaría bien asumir que a más gravedad, pues seríamos más chiquitos, o el extraterrestre en todo caso, El extraterrestre sería más chiquito. si es que hay más gravedad que la Tierra. ¿Ya? ¿Y qué encontraste con esa? La verdad es que las dos son suposiciones, ¿no? De hecho, no podríamos
confirmarlo, porque, verás, yo me baso en algo que miré en un canal científico, en donde hablaban que para tú poder soportar la gravedad, pues a mayor gravedad tienes que ser más grande, más fuerte, ¿me entiendes? Tú creces ya soportando esa gravedad. Por lo tanto, no es que la gravedad te va a aplastar, sino que tu cuerpo empieza a crecer de forma de esa gravedad, o sea, te vuelves fuerte en esa proporción. Sin embargo, el argumento que tú también expones em, también tiene lógica, o sea, como tengo menos fuerza, perdón, como tengo más fuerza que soportar, voy a ser más pequeño. ¿Sí? Ah, Entonces, los dos argumentos, yo digo que son más grandes en función al argumento que exponía el científico, y dentro de su argumento decía que, por ejemplo, una persona podría estar rondando en planetas. Hay un planeta que es supremamente gigante, que es más grande que el Sol. No sé si todo el mundo ha visto en Facebook, supongo, cómo nosotros estamos en nuestro sistema solar en tamaño, ¿no? Y el sol más gigante que hay, o sea, realmente eso es una cosa estúpida, o sea, es supremamente gigante. No sé si han visto, hay un sol en donde nuestro sol queda como cuando uno ve una montaña en comparación a ese sol. Y el sol es supremamente para nosotros, o sea, es algo estúpido. Entonces decía que una persona parada en ese sol, si pudiera, debido a la gravedad tan grande que tiene, debería medir unos 30 metros de alto, por la gravedad tan grande que tiene que soportar debido a la masa de ese planeta tan gigante, ¿sí? Entonces, era una cosa así, ¿no? También hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, si nuestra atmósfera tuviera más oxígeno, un poco más de oxígeno, creciéramos más también, ¿no? Por solo tener un poco más de oxígeno. Bueno, y eso hay un poco de cosas interesantes que nos pudiéramos poner a discutir. Por eso les decía que considerando que sea directamente proporcional, ¿no? Y punto. O sea, sí, hay mucho, podemos discutir que de pronto sea inversamente proporcional, y no te puedo decir estás mal, porque realmente nadie sabe, ¿sí? Nadie ha crecido allá en la atmósfera. Ahora, que una persona que haya crecido acá y que al estar en el espacio, pues se expanda por la gravedad, no tiene ninguna, no me extrañaría, o sea, tiene lógica, ¿no? Pero pues es por ese cambio, ¿no? Creció acá y se fue a un ambiente de menor gravedad, ¿ya? Pero bueno, 2 metros, tan pequeño. La gravedad de Saturno, ¿cuánto es, por cierto? 10 con 11 con algo. algo. 11 con 10, 11 con Salió algo. 10 así. como algo. Ajá, 10, 11, 18, 11, 11, o sea, no 17. es Ajá. 18. mucho más grande. No es mucho más grande la gravedad. No. No, no es. Y por lo O sea, tanto, de sería lo un que poco- había visto es porque tampoco tiene mucha masa, o sea, porque hay mucho gas, entonces tiene mayor volumen. Solo es Mm, una bola de gases juntos. Ajá. imagínense, ¿no? Yo eso no me lo sabía, por ejemplo. Entonces, es mucho más volumen, pero no tiene más masa. Por lo tanto, la gravedad no es tan diferente. O sea, que pudiéramos estar en Saturno siempre y cuando pues no hubiera tantas tormentas, ¿no? Esa vaina es lleno de tormentas medio impresionantes, ¿no? Que no pudiéramos vivir, pero bueno. Genial. Entonces, más o menos, pero a alguien le salió, no, pues 11.18 metros. Ah, eso es la gravedad. ¿Esa gravedad en qué unidades está, por cierto? De aquí en Metros adelante quiero cúbicos. que me entiendan Resolución una cosa bien internacional. interesante de cómo yo califico. Todo debe estar con unidades. Si ustedes me ponen un número de 11.18, pónganme unidades. Si no ponen unidades, pues les bajo, ¿sí? No se hagan bajar de gana. Porque 11.18 es diferente si es en metros por segundo, si es en centímetros por segundo al cuadrado, ¿sí?
o si están en dinas, bueno, un poco de cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno, entonces no creo o no los veo que hayan tenido problemas con la tarea. Y pues la idea de la tarea es un poco como mirar que algo tan simple como la ley de gravitación universal rige muchas cosas, ¿no? Y de hecho rige muchísimas cosas dentro de nuestro entendimiento. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a arrancar con el tema de estática de partículas como tal. ¿Listo? Entonces, déjenme proyecto la pantalla. Por cierto, esta tablet siempre trae algunas cositas que hay que configurarle. Exacto, esto, ya. Y ahora sí, debería aparecer, lo cual no hace. Ah, ya, listo. Listo, ¿estamos ahí? Todo el mundo mira mi pantalla, ¿no es verdad? Sí, está ahí. Genial. Entonces, vamos a arrancar con nuestro tema del capítulo 2, que es pues la parte de estática de partículas. ¿Listo? Entonces, quiero que piensen que dentro de nuestro capítulo, lo interesante va a radicar en la definición que ya hicimos de qué es una partícula, ¿no? ¿Quién me recuerda qué era una partícula? ¿O cómo se definía? Como una cantidad muy pequeña de materia que ocupa un espacio. Perfecto, ¿no? Que ocupa un espacio y que tiene coordenadas que están referidas a cierto punto en un sistema, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de estática de partículas, vamos a arrancar primero definiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es una fuerza en el plano. ¿Listo? Entonces, nosotros hablamos también de las fuerzas, ¿sí? Y habíamos dicho a grandes rasgos que una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro. ¿Listo? Entonces, les ponía el ejemplo del golpe o lo que hemos analizado ahorita, el efecto de dos cuerpos o dos masas, como lo que hablábamos ahorita de la gravedad y la fuerza que se ejerce. ¿Listo? Habíamos dicho también que está caracterizada por ciertos parámetros. ¿Por cuáles? Entonces dijimos que tenía un punto de aplicación, tiene una magnitud y también tiene una dirección. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante. Ahora, también habíamos hablado de que las fuerzas, como tal, ¿sí? Iban a tener una línea de acción. Y en este caso, nosotros vamos a definir que su línea de acción, eso parece una O, su línea de acción, ¿sí? Está definida como una línea recta infinita. ¿Listo? Entonces, esa
línea de acción es infinita y va a pasar hacia adelante o hacia atrás del punto de aplicación con la misma dirección y sentido. ¿Listo? Ahora, en este caso, vamos a decir que para nosotros, como nosotros estamos hablando de fuerzas que están en el plano, una fuerza paralela en el plano, esa línea de acción infinita va a estar o se caracteriza por el ángulo que forma con un eje. Que vamos a decir que el eje es fijo porque hace parte de las coordenadas del eje. ¿Listo? Entonces, ese tipo de definición va a tener sentido en el momento en que nosotros establezcamos cuáles son nuestros ejes de coordenadas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nos interesa esto de la línea de acción? ¿No? Entonces, habíamos dicho que en este caso, cuando al final de la clase hablábamos de lo que era la ley o el teorema perdón, cuando hablábamos de la suma de fuerzas, nosotros decíamos que dentro de un sistema, cuando yo tengo un punto de aplicación A, en el cual en este punto de aplicación yo tengo una fuerza P y una fuerza Q, ¿sí? Una fuerza P y Q, yo puedo sumar estas dos fuerzas teniendo en cuenta la ley del paralelogramo y puedo obtener lo que sería mi resultante. ¿Listo? Entonces, en esta parte, quiero que lo piensen que esas dos cosas, esos dos vectores que forman esa resultante R, ¿sí? Yo ahorita estoy haciendo una suma de dos vectores rojos que generan el vector verde, pero también sirve al revés, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener una fuerza y cualquier fuerza en el espacio o en el plano, en este caso, puede descomponerse en dos o más fuerzas individuales en función de cómo yo las necesite. ¿Se entiende? Ese principio lo vamos a utilizar y de aquí lo van a utilizar en todo, prácticamente desde el inicio hasta el final de su carrera. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa parte de las fuerzas. ¿Listo? Ahora, desde ese punto de vista, nosotros vamos a decir también que la parte de los vectores como tal, ¿sí? Su estudio empieza a ser importante, ¿ya? Porque los vectores, en este caso, los hemos utilizado para denominar fuerza, ¿no? Pero sin embargo, por una definición general de un vector, es prácticamente, o se definen como expresiones matemáticas ¿sí? Que poseen magnitud y dirección. Eso es un vector. Es una expresión matemática que tienen magnitud y dirección que pueden sumarse por la ley del paralelogramo. Y hasta aquí no he dicho nada nuevo. ¿Qué es la parte interesante? ¿Sí?
que sirven para, y esta parte es importante, representar. ¿Qué puedo representar con un vector? Fuerzas. Fuerzas, ¿Qué más? conceptos físicos, Velocidades. campos. Aceleración. Movimientos. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve un vector? Entonces, yo puedo representar fuerzas, pero los vectores también me sirven para representar otras componentes. ¿Sí o no? Por ejemplo, desplazamientos. Entonces, de pronto a los que les gusta un poco la parte de sismo y por qué tiembla y toda esa parte, que es una área de la ingeniería civil o un área de la ingeniería geotécnica, o bueno, hay varias profesiones que estudian la de los sismos. Se generan vectores para mostrar cuál es el desplazamiento de la Tierra, en qué forma y cuánto son el desplazamiento cada año, por ejemplo. Entonces, ¿alguien sabe más o menos cuánto se mueven las placas tectónicas cada año? Dependiendo, ¿no? Pero más o menos. Metros. Creo que era 2 centímetros, algo así. Algo así. Más o menos, ¿no? Hay algunas, las que más se mueven, llegan a ser un par de centímetros y hay otras que son milímetros al año. Y eso se utiliza mucho los vectores para definir en qué forma se mueven las placas, por ejemplo, ¿no? También que puedo representar velocidades. Y pues normalmente si hay un vector que tiene una dirección que define una velocidad, pues también tengo lo que serían las aceleraciones, ¿no? Entonces, ¿quién recuerda cuál es la definición de una aceleración? ¿Qué es la aceleración? La tasa de cambio. La, Segunda derivada. la tasa La de segunda cambio derivada. de la velocidad sobre el tiempo. Ya, entonces esa definición que ustedes acaban de expresar es siempre y cuando el vehículo se mueva en la misma dirección. La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿sí? De un objeto, siempre y cuando vaya recto, ¿sí? Pero hay otra definición también, ¿no? La más general habla del cambio del vector de velocidad, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un vehículo, y esto pues lo voy a borrar ahorita más adelante, pero si ustedes tienen un vehículo cuyo vector de velocidad sea así, y sea V1, ¿sí? Si el vehículo llega y cambia, aunque tenga la misma velocidad, pero cambia de dirección su vector de velocidad, eso produjo aceleración, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes van en una curva, aunque no aceleren, el carro acelera. ¿Se han dado cuenta? Sale con más velocidad. Es porque existe un cambio en el vector de velocidad del vehículo, ¿sí? Entonces, ese es otro uso de los vectores, definir aceleraciones y velocidades. ¿Listo? Pero también, más adelante, los vamos a utilizar para definir momentos. ¿Quién recuerda, o si de pronto les dieron en física, que era un momento? Bueno, momento lineal, cantidad de movimiento, y momento angular, la cantidad de movimiento angular. Es Masa por velocidad. Es la Ah. distancia por que existe entre el punto de... La masa por la velocidad. Ese es momentum, ¿sí? Ese es Brazo cantidad de de- palanca por la fuerza. ¿Cuánto? Ah, Fuerza torque. por distancia. Eso es un Ah, trabajo. torque. Es trabajo, ¿no? Trabajo o un momento. Bueno, entonces no han visto todavía esa parte en física, no lo vieron, digamos, en física. Pero ya vamos a hablar qué es un momento, ¿sí? Digamos que un momento es la representación física de una fuerza aplicada a una distancia de un punto, de un eje, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes abren la puerta, digamos, ustedes cogen la perilla y aplican una fuerza, ¿sí o no? La perilla está a una distancia de la bisagra.
¿sí? Y eso genera un momento que abre la puerta. Eso es lo que ustedes están aplicando, un momento. ¿Listo? Entonces, esos tres parámetros se representan con vectores, pero esto es simultáneo. Como son vectores, aquí lo importante es que estas magnitudes tienen magnitud, dirección, ¿sí? Siempre. O sea, un momento siempre va a tener una magnitud y una dirección, igual que el resto. ¿Listo? Sin embargo, existen magnitudes físicas que no pueden representarse con vectores. ¿Ya? Y entonces, ¿qué magnitudes físicas no pueden representarse como vectores? Por ¿Tiempo? ejemplo, Densidades, volumen, masas. el volumen, exacto, masas. El tiempo. Masa sobre volumen, densidad. Y si ni Densidad. la masa ni el volumen, ¿no? Son vectores, Tampoco pues lo peor es. la división, ¿no? ¿Qué más? Tendríamos Podrían ser las constantes en general. energía. No, porque, por ejemplo, existen constantes que son constantes de velocidad. Por ejemplo, la constante de la velocidad de la luz. Eso es una constante. Ah, Y es una velocidad. Entonces, algunas constantes, ¿sí? La gravedad, por ejemplo. La gravedad es constante. Aquí en la Tierra, pues bueno. Pero tiene unidades de aceleración, ¿sí o no? Entonces, no todas las constantes. Algunas, sí. Pero digamos que volumen, masa y energía. ¿Ya? Estas se representan por escalares. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? Bueno. Ahora, existen dos tipos de vectores. Según la forma de aplicarlos. ¿Listo? Entonces, los dos tipos de vectores que existen, pues van a ser los que se conocen como vectores fijos. Entonces, ya sabemos, los vectores tienen ciertas propiedades, ¿no? Entonces, estos vectores fijos, ¿sí? Se llaman así porque tienen o poseen un punto de aplicación bien definido. Y entonces, como tienen un punto de aplicación bien definido, no pueden cambiarse de posición sin alterar el efecto sobre el sistema. ¿Listo? Entonces, este tipo de vectores los vamos a utilizar mucho en nuestra carrera. Entonces, el punto de aplicación de una fuerza en nuestras estructuras mecánicas o civiles, pues hacen de que ese punto de aplicación sea fijo y yo no lo pueda
mover porque está aplicado en un punto específico, ¿sí? Sin embargo, digamos que yo también tengo lo que se llaman los vectores libres. ¿Sí? Entonces, aquellos vectores libres, o mejor dicho, la definición de un vector libre, ¿sí? Son aquellos que obviamente, ¿sí? Que pueden moverse libremente sobre su línea de acción y no alteran el efecto sobre el sistema. ¿Listo? Entonces, pueden moverse y no alteran el efecto sobre el sistema. ¿Listo? Entonces, como el ejemplo, vamos a decir que a estos los vamos a ver un poco más adelante, pero estos son, un ejemplo de estos vectores son un par de fuerzas. Un par de fuerzas, o lo que se conoce comúnmente como un momento. Ya vamos a hablar un poco más adelante, pero hagan de cuenta que un par de fuerzas es un momento, ¿ya? Así se conoce. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Genial. Ahora, ¿por qué es importante mirar esto? ¿Ya? Básicamente, lo importante o la importancia se da en que los vectores, ¿sí? Pueden ser fijos o pueden ser libres dependiendo, dependiendo del elemento al que se lo aplico, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido, ¿ya? Las fuerzas que yo aplico sobre un cuerpo rígido, ¿sí? ¿Sí? Son fuerzas que pueden moverse sobre su línea de acción. Las fuerzas que yo aplico sobre un cuerpo rígido son fuerzas que pueden moverse sobre su línea de acción. Y las vamos a llamar ay, ya hice una. Como vectores deslizantes. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, en nuestro curso, nosotros vamos a hablar de vectores deslizantes siempre. O sea, que yo le voy a quitar ya, siempre le voy a decir vector. Y para mí un vector, como vamos a hablar de cuerpos rígidos, van a ser vectores deslizantes. ¿Qué quiere decir? Que todas las fuerzas que nosotros ahorita vamos a usar, como vamos a trabajar solo en cuerpos rígidos, pues yo las voy a poder mover
a lo largo de su línea de acción en cualquier punto. ¿Estamos? Eso necesito que lo entiendan. ¿Estamos? Genial. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Genial. Entonces, vamos a decir que dentro de los vectores, ¿sí? Nuestros vectores, vamos a tener un vector y el negativo del vector. ¿Listo? Entonces, un vector negativo es aquel que tiene la misma magnitud del vector que vamos a llamar P, ¿sí? Tiene la misma magnitud del vector P, pero sentido contrario a P. Creo que me comí aquí unas contrario a P. ¿Listo? Entonces no es tan difícil, ¿no? Si yo tengo un vector que va de izquierda a derecha, el negativo es el mismo vector con la misma magnitud yendo de derecha a izquierda. Punto. No es nada más complicado con eso. Sin embargo, aunque parezca sencillo, ya van a ver que la aplicación de esto es más allá bastante interesante. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Listo. Entonces, fácil, ¿no? Estamos haciendo estática para domis, ¿no? Vamos a arrancar ahora hablando de otro punto importante, que es la descomposición de las fuerzas en vectores. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos en sus componentes, ¿listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente, yo ya les había adelantado. Se refiere a esto. El vector vértice resultante, ¿sí? Yo lo puedo descomponer en dos vectores P y Q, que son sus componentes. Punto. Es básicamente eso. ¿Listo? Entonces, un vector, cualquier tipo de vector, ¿sí? ¿Sí? Tiene la capacidad de sumarse y así también de descomponerse. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar diciendo lo siguiente. De la misma manera, que dos vectores, aquí antes de poner dos, pónganle dos o más vectores actuando en un punto, pueden sumarse y reemplazarse por un vector resultante ¿listo? Una fuerza F barra,
una fuerza F barra que actúa sobre una partícula ¿sí? Uy, se movió, perdón. Que actúa sobre una partícula puede descomponerse en una, perdón, no sería en una, en dos o más componentes. ¿Listo? De la fuerza F barra. ¿Listo? Entonces, uy, aquí me comí, creo que como no almorcé, ya me está dando hambre. Ya, de la fuerza F. ¿Listo? Ahora, en este caso, fíjense que yo tengo dos, pero yo podría haber sacado y pudiera haber sumado más fuerzas para sacar una resultante. Así que podría tener un límite infinito de componentes. ¿Listo? Ahora, en general, cuando nosotros hablamos de las componentes, hay algo que nos interesa por facilidad de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las componentes rectangulares. Las componentes rectangulares, ¿listo? Entonces, ustedes ven estas fuerzas que yo puse aquí y no tienen ninguna orientación como tal, ¿sí? Entonces, estas fuerzas que yo las tengo acá, déjenme, me las copio por acá, que dieron origen a la fuerza F, perdón, a la fuerza R. Voy a robármela por acá. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí unas componentes de la fuerza que yo le voy a llamar F, ¿sí? Y prácticamente estas fuerzas, yo voy a decir lo siguiente. Para una fuerza, una fuerza F generalmente es conveniente descomponerla en, en fuerzas, ¿sí? Perpendiculares entre sí. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Estas fuerzas generalmente coinciden con los ejes principales de referencia. X y Y mayúscula. Y forman un rectángulo
un rectángulo. ¿Listo? Entonces, de ahí su nombre de componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí que yo tengo esas par de fuerzas que llamábamos componentes, y ahora lo que yo voy a decir es, bueno, le voy a poner un poco de orden a este asunto, ¿sí? Y voy a decir que esta fuerza F, perdón, ¿qué pasó aquí? Esa fuerza F, yo, como soy ingeniero y le quiero poner orden, la voy a colocar en un plano cuyo origen está ahí en el punto 0, que es X y Y. Y esa fuerza, exactamente, la quiero representar en este plano. Está como un poco difícil moverla con el mouse, no sé por qué. Y digamos, esa es mi fuerza F. Entonces yo tengo que buscar dos componentes que, formando un rectángulo, me produzcan la resultante F que yo tengo ahí marcada. ¿Cómo lo harían? Yo sé el módulo. Porque si sé el módulo, solo con coseno y seno y ya está. Ya, pero digamos, así, gráficamente, sin irnos, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es vectores. Sí, en física, vamos a recordar, les dije al inicio, algunas cosas de física. Pero ¿por qué es importante? Con las proyecciones. Exacto. Proyecciones de los ejes. Eso, formando La primera paralelas a proyección los es ejes. un vector que yo voy a llamar fx, y yo voy a tener también otro vector que yo voy a llamar, ya lo hice mal, voy a borrar, un vector que lo voy a llamar fy, era de haberlo hecho más acostadito esto, pero bueno, en donde sus proyecciones, si yo cojo y sumo esos dos vectores, fíjense que al sumar los dos vectores, me producen la resultante f, ¿sí? Y entonces yo voy a tener la componente fx y fy, y para ese mismo vector f, fíjense que yo lo copié, o sea, los dos, tanto estas dos fuerzas P y Q, ¿sí? Como estas fuerzas fy, la suma de esas parejas dan el mismo vector f. ¿Listo? Y esas son las famosas componentes rectangulares de un vector. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Yo sé que al principio pues estamos representando algunas cosas simples, pero vamos poco a poco, después se va a empezar a complicar el asunto. ¿Listo? Entonces, este vector, ¿sí? F, recuerden, tiene algunas propiedades, tiene una dirección que es θ, ¿sí? Y que lo voy a definir respecto generalmente al eje X, ¿sí? Tiene una dirección, entonces yo ya tengo que el vector θ, perdón, el ángulo θ me marca la dirección de mi vector F, ¿listo? Y ya le dimos orden, ¿sí? Sin embargo, aparte de esto, yo puedo decir, ¿sí? Que en este sistema, ¿sí? Yo voy a tener las componentes, es una representación escalar y una representación vectorial de la fuerza F, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Listo? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Esta parte de aquí, ¿se me entendió tranquilamente? ¿Esto de aquí sí se entendió? Sí. Listo. Sí. Entonces, yo quiero que, lastimosamente me salió muy acostado el vector, ¿sí? Quiero que se fijen en lo siguiente. ¿Listo? Voy a cambiar un poco el vector, pero me entendieron el concepto, ¿listo? Voy a cambiar un poco el vector porque necesito que esto sea un poco más grande, pero ya me entendieron el concepto, ¿listo? Entonces, supongamos
que el vector f hubiera sido algo así. Ya, este es mi vector f. La misma cosa. ¿Listo? Ese es mi vector f. Y entonces, en ese vector f, yo tengo aquí mi f de x y yo voy a tener mi vector f. Voy a ver si lo puedo borrar por acá, por el computador. Porque algo necesito poner un cambio. Listo, ya. Ahí sí. Siempre me olvido. Ya. ¿Listo? Entonces tengo mi vector fx y fy. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí quiero que se fijen en una cosa. Esta representación de ese vector f, ¿sí? Va a tener una consecuencia desde el punto de vista de forma como yo lo tengo. ¿Listo? Entonces, mi vector f en azul, yo voy a sacarle lo que se llaman los componentes de magnitud o los vectores unitarios. ¿Recuerdan algo que son los vectores unitarios? Sí. Entonces, este vector f tiene un vector unitario. No, es que no se ve en azul. A ver, en amarillo. Un vector unitario que en X va a ser el vector unitario Y. ¿Listo? Que va a medir una unidad en Y. Y yo voy a tener mi vector unitario en J, que siempre se asocia J al eje Y. ¿Listo? Entonces, esos vectores unitarios me van a servir también para representar el vector f en su magnitud. Entonces, el vector f en forma vectorial, ¿sí? F con la flechita arriba, ¿sí? F vector va a ser igual a la magnitud de fx, ¿sí? La magnitud del fx multiplicada por la y del vector unitario en x. ¿Estamos? Más la magnitud de fy, del vector fy, por el vector unitario j. ¿Sí? A esto se le conoce como las componentes, o mejor dicho, estas de aquí, ¿sí? Son las componentes escalares del vector f bar. ¿Listo? Entonces, un vector yo lo puedo representar sin ángulo por su representación IJ en el plano, y ya vamos a ver que sería K en el espacio. ¿Listo? F de X, F, y J. Esa parte sí la recuerdan, ¿no es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Han visto? En física, Sí, sí. ¿sí o no? Ujú. Sin embargo, yo también puedo hablar de la representación vectorial, ¿sí? Entonces, la representación vectorial, ¿sí? Van a estar asociados a estos vectores que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, este vector acostado que tengo aquí, vectorialmente, puede representarse como fx vectorial, ¿sí? Y que va a ser igual a la magnitud fx por y. Ese es un vector que solamente está en x. ¿Estamos? Esa es la componente vectorial. Y este de aquí, este vector de acá,
es Fy vectorial, que va a ser igual a Fy J. ¿Listo? Entonces, para esa simplificación, yo voy a decir que Fx vector y Fy vector son las componentes vectoriales de F bar. ¿Miran cuál es la diferencia? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Uno es un número. Las componentes escalares es un número, ¿sí o no? Mientras que las componentes vectoriales obviamente son vectores. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo saco estas componentes escalares? Las componentes escalares, ¿sí? Las voy a calcular por... esperen que alguien entró. Ya. Las voy a calcular por trigonometría. Recuerden que lo de los vectores es fácil porque es basado en trigonometría, ¿no? Entonces, ¿cómo yo saco la magnitud de Fx? ¿Sí? Entonces, yo lo que primero tengo que saber es cuál es la distancia del vector F y hacer Pitágoras, trigonometría, lo que sea, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo el módulo, que dijo por aquí mi amigo, alguien dijo, habló del módulo. Entonces, si yo tengo el módulo, que es F, que es el módulo de los vectores, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, bueno, por ahora, dejémoslo así, F. S va a ser igual a Fx cuadrado más Fy cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el módulo, ¿sí? Y con el módulo, pues yo también puedo saber que Fx es igual a F coseno del ángulo teta, que marqué aquí. Ah, por cierto, aquí borré el ángulo teta. Este es teta. F coseno del ángulo teta, ¿sí? Y también tengo que Fy es igual a F seno del ángulo teta. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Nada nuevo, nada raro, todo bien. Espero. ¿Se entiende? Sí. Profe. Listo. Para terminar, pues vamos, aquí hay un problema, pues necesito saber cómo encontrar teta. Entonces, ¿cómo encontramos teta? Nuevamente por Con la tangente. trigonometría, yo sé que la tangente de teta no es nada más que F, la magnitud de Fy sobre Fx. ¿Estamos de acuerdo? Y punto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Genial. Entonces, como habíamos dicho, bueno, prácticamente la clase Blended, una horita. ¿Estuvo pesada la horita o tranquila? ¿Fresca? ¿Todo bien? Ni se notó, ¿no? Todo bien. Fresca, sí. Listo. Entonces, ¿qué quiero que revisen para el resto del capítulo? ¿Sí? Entonces, en esta parte, me gustaría que revisen lo que sería la parte de adición de fuerzas sumando componentes, ¿sí? Entonces, eso está en el libro, ya está ahí, cómo se hace la adición de fuerzas, sumando las componentes del sistema. Y para la próxima clase, pues vamos a mirar algunas cosas acerca de eso. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí.
Sí. Todo bien. Listo, Sí, chicos. todo bien. ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿O dejamos por ahora? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Listo. Todo bien. Ojo, hay que revisar el material de preparación. Como se dan cuenta, pues es complementario. Estamos complementando todo lo que ustedes ven ahí, es lo que vamos a ver acá. Vayan leyendo. ¿Listo? Para la próxima clase ya les voy a dejar algo de preparación para la clase. Entonces, estén pendientes, revisen, ya voy a empezar a mirar que se han estado leyendo. Otra cosa, en verano logré hacer un vínculo, y esto ya es fuera de la clase, con los dueños del libro, McGraw-Hill, los del libro principal que tenemos, tienen una plataforma online. ¿Listo? Entonces, en el anterior semestre tuvimos como algunos problemas para la aplicación, pero este semestre vamos a ver si desde el inicio arrancamos con el libro. ¿Qué ventajas tiene el libro? Literal, ustedes van a tener, no van a tener que comprarlo por internet, sino que van a tener la ventaja de poder tener el libro virtual, van a poder tener notas, y el libro, mientras ustedes van leyendo, les va a ir preguntando cosas. Entonces, para saber si entendieron lo que están leyendo. ¿Me entienden? Ustedes van a responder, y si responden mal, pues les dice el libro, no, esto estás mal por tal cosa. Entonces, es diferente a tener el libro en PDF porque les va explicando y se va asegurando de que han entendido las cosas del libro. ¿Se entiende? Entonces, ya hablé con la persona. Lo que vamos a hacer es que en un día de estos vamos a tener que mirar un horario en donde todos nos podamos vincular. Y si no pueden todos, pues la mayoría. Y vamos con la misma persona, vamos a meternos al libro para que miremos. Es una plataforma que yo estoy viendo, a ver si lo podemos meter también en D2L, para que quede integrado en D2L. Por ahora no les ofrezco. ¿Listo? Eso sería lo óptimo. ¿Listo? Los que no puedan asistir, no hay problema. Va a quedar grabado, lo voy a subir al curso y van a poder ustedes hacer el procedimiento. ¿Listo? Entonces ya les avisaré, ojalá en esta semana. Ya mandé a pedir las licencias porque van a tener ustedes una licencia propia, y ya les voy a explicar cómo es el procedimiento. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente resto de día y nos vemos el miércoles. Chao. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Chao, que pases bien. Chao, gracias. Chao, hasta luego.